Bueno, ahí hay, buenas noches para todas y todos. Eh, Ay, no sale grabando, ¿no? Ahí está. Bueno, buenas noches para todos y todas. Había algunas preguntas ahí con respecto a los prácticos. Y ahí, Sofi, porque están, algunos grupos están preguntando, no sé, Sofi, vos fuiste leyendo los mensajes y querés contestarle, porque dice que algunos grupos no recibieron la nota. Hola a todos. Sí, en particular, los grupos que yo llevo la tutoría, yo mandé un mail esta mañana temprano a los representantes grupales, avisándoles que las notas se iban a hacer luego de la clase de ahora de apoyo. Ah, perfecto. Que Si son quieren puedo decir qué grupos son, así que no sé si todos tienen que ver conmigo, pero al menos el grupo de Ana Paula, que es Indivisible, sí sé que llevo yo la ah, tutoría, así que quédense tranquilos que termina la clase y subo era para subirlos a todos juntos y que no quedaran algunos con otros sí. Hago la subida de notas al mismo tiempo. y Andrés Acuña también. No sé de qué A grupo es. ver, ya me fijo. Quizá debe ser a lo mejor de tu grupo. Bueno, a mí hay un grupo que no me entregó, no encontré el trabajo práctico. Ya después les voy a escribir. Bueno, como les decía recién, antes de comenzar la grabación, teníamos pensado en esta clase hacerles una devolución o que ustedes nos comenten las dificultades que tuvieron a la hora de realizar el trabajo práctico número 2, qué es lo que les costó, qué dificultades tuvieron, qué conceptos no se comprendieron, como para, ya que han podido realizar el trabajo práctico, leído los textos, bueno, reforzar algunos conceptos, eh, lo de filosofía, profe. Bueno, no sé qué fue lo que más le costó y en qué sentido. O sea, si yo los refuerzo los conceptos, no hay ningún problema, pero me gustaría saber y que nos cuenten eh, cuáles son, nos costó un montón la distinción entre idealismo y materialismo en las afirmaciones. Creo que era el mensaje de Miriam. Los trabajos prácticos que tengo yo, los grupos que tengo yo y que llevo adelante el proceso y la corrección, la verdad que salvo uno, la mayoría pudieron ubicar muy bien las afirmaciones desde una postura y desde otra postura y la han fundamentado. Por lo menos en lo que respecta a lo que yo leí, los grupos que leí yo, seguramente les debe haber costado, porque es un esfuerzo y es un trabajo, empezar, un esfuerzo de comprensión, ¿no? Empezar a pensar desde una postura materialista, pero la verdad que estuvo bien la fundamentación, pudieron identificarse y pararse en cada postura y fundamentarlo. No sé, Sofi, creo que está Agus también, no sé lo que ustedes corrigieron, qué les pareció. Hola compas, buenas noches, ¿cómo están? Los trabajos, por lo menos los que yo leí, tienen muy lindas notas. Sí, hablamos en la reunión de que habían algunas frases que presentaban más dificultad o que quizás eran más confusas o bueno, por lo menos invitaban más a la reflexión. La mayoría de los trabajos que yo leí presentaban dificultad con dos frases en particular, que son cosas que, digamos, no se consideraron después a la hora de calificar porque, bueno, entendemos que es un ejercicio y que a medida que uno lo va como interiorizando, resulta como más fácil transmitirlo en la práctica,
Sí, en la devolución, por lo menos de los grupos que yo leí, se los comenté como para que lo tengan en cuenta o para invitarles a pensarlo desde esa manera. Pero bueno, por lo general estaban muy bien fundamentados, incluso los que lo postulaban con el otro hilo de pensamiento. Así que nada, que sepan, digamos, que no es algo que influyó en la calificación, sino que fue una aclaración a modo para que lo tengan en cuenta. Sí, en particular los grupos que yo leí también, chicos, están todos lindos, algunos están geniales y como dijo Aus, algunos tuvieron dificultad en algunas de las frases que son las que se prestaban más para elaborar quizá grupalmente o para reflexionar un poco más, que son las mismas que se presentaron en la clase anterior que tuvimos, pero en general bastante bien. Pero sí, entiendo que algunas frases se prestaban para la confusión y como decía Aus, pero nada, en general todo bien. Profe, ¿Sí? no, yo le quería decir que nosotros, por ejemplo, para las frases, antes de su clase, no entendíamos nada, era como, no entendíamos cómo responder. Pero ya después de la clase de consulta sí, y como que nos resultó más fácil pensarlo, no desde el idealismo del materialismo, sino más bien desde la ideología de las clases burguesas o desde el proletariado, como pensándolo así con el texto de Racedo era, me parece. De Nassif. De Nassif, perdón, sí nos resultó más fácil responder que pensándolo tan abstractamente desde el idealismo y el materialismo. Bien, sí, gracias Sofía. Sí, por ahí Rosa Nassif le da una vueltita al tema de la filosofía idealista y materialista. Y gracias Agustina, la verdad que me pone bien, o sea, que le pueda ayudar en las clases a una mayor comprensión. Y yo creo que les decía la clase pasada que Politzer, o sea, presenta muy tajantemente opuestos y contradictorios el idealismo y el materialismo, una cuestión didáctica, ¿no? Y además porque, bueno, él hace en ese texto una fuerte crítica al idealismo, entonces los presentan como, más allá de que son dos posturas opuestas y contradictorias, en la vida cotidiana tenemos que hacer un análisis, digamos, desde quizá, bueno, nosotros le decimos desde el materialismo o desde lo científico, desde lo objetivo, desde la realidad y de lo que nos muestra esa realidad, y la posibilidad de transformar esa realidad o no. Y en la vida cotidiana el materialismo y el idealismo se nos presentan muchas veces como mezclados y no tan tajantemente divididos como lo presenta Politzer. Y sé que el texto de Nassif ayuda bastante a pensarlo, porque bueno, lo presenta desde un lugar que no, desde un lugar muy ideológico, pero muy científico también, entonces ayuda a comprender el materialismo, por eso traté, el materialismo y el idealismo, por eso traté de hacer más hincapié en la clase pasada de Nassif y no tanto en Politzer. Pero sí, como decían las chicas, creo que la frase que más costó fue, a ver si mal no recuerdo, era los padres, ¿cómo era? A ver, creo que la tengo por algún lado. Mariela Rodríguez dice, hola, profe, tampoco nos devolvieron a nosotros. La clase que más costó, bueno, no me acuerdo, era, si me la recuerdan chicas, pero era, creo que la mayoría de los padres explotan esa, la de los padres explotan a los hijos, o algo así. Explotan a los hijos, profe. Eso. Y otra, André, que también hubo, es la de, está bien que un niño tenga dinero para sus gastos.
Sí, esa En es esa frase también. Y la otra era la de, en algunas culturas es natural que los niños trabajen. Esas son, pero esa de que es natural que los niños trabajen ya la habíamos trabajado bastante en la clase de consulta pasada. Sí, esas fueron las frases en las que hubo más equivocaciones, digamos, pero como decían las chicas, también entendemos que es parte de un proceso, y el proceso continúa todo el año. Como le decía a una estudiante me escribió después de la devolución, seguramente en la unidad que viene y en la otra van a ir incorporando todo esto y afianzando todos estos conceptos que estamos trabajando ahora. Y como es un proceso, de experiencias acumulativas, como dice Josefina Racedo, y bueno, sí, profe, acá estoy. Bueno, gracias. Este, y bueno, tenemos ciertas matrices de aprendizaje, como dice Racedo en el texto de investigación, y vamos a ir acumulando experiencias en este proceso de aprendizaje que se van a ir sumando un conocimiento a partir de otro conocimiento, y se va a ir complejizando nuestro conocimiento cada vez más. O sea que a lo largo del cursado de la materia vamos a ir viendo esto que dice Racedo, de experiencias acumulativas y del conocimiento en espiral, y vamos a ir, o sea, en la propia práctica y en el propio cursado de la materia, experimentando y haciendo esta praxis de de la materia, del aprendizaje, y creo que a fin de año, porque la mayoría de los años es así, no creo que este año sea diferente, justamente esta praxis que vamos realizando es lo que a ustedes a fin de año le va a permitir llegar con una integración completa de la materia, pudiendo, discúlpenme, relacionar todos los textos de la primera unidad fundamentalmente con los de la segunda y la tercera, ¿no? Porque es como es nuestro ECRO esta primera unidad. Entonces, nuestros conceptos y nuestro marco teórico. Entonces, es importante, bueno, es muy interpelante el material. No te alcancé a leer, María Ángeles. No, Hablen digo tranquilos. Sí. que los prácticos, sobre todo los TPs que nos pusieron en este último, sobre todo como en jaque de dar cuenta a nivel práctico lo teórico, ¿no? En posicionarse y fundamentarlo, y es una aplicación de lo teórico en casos prácticos, genera una interpelación, o sea, de construir un montón de estructuras con los que uno también está naturalizado en una cultura. Digo porque justamente el punto 1, el de las frases, fue el que más generó como ansiedades en todos, ¿no? Entonces, me parece que está re bueno que interpele, y que también lo hayan considerado, como dicen las compas que corrigieron, el tema de que no haya error, porque es un proceso, que lo tomen así, porque también es fuerte para nosotros encontrarnos con material que ya con psicología social había un material que interpelaba, y esto sigue siendo un aporte que desestructura, sobre todo, no sé, yo lo considero también por mi edad, pero veo que a todos, así que me siento un poco más copada generacionalmente. Bueno, gracias, María Ángeles. Sí, eso es lo que buscamos, ¿no? Tratar de generar en la práctica esta reflexión y esta elaboración grupal. Por eso le remarcamos tanta la importancia de la formación en los grupos y del poder trabajar en los grupos, porque en el material es un material que interpela. Esa es la idea, ¿no? Porque la realidad siempre nos va a interpelar. Entonces tratamos de poner y de hacer que ustedes puedan realizar un trabajo práctico lo más
cercano a la realidad y a la práctica en el terreno posible, digamos, ¿no? Así que bueno, no sé, ¿alguna otra consulta en relación al... Profe, Sí. había una compañera que de nombre era Brisa, no llegué a anotar su apellido, que había levantado la mano, pero no Ah, sé si... Brisa, ¿estás? ¿Y querés Sí, compartir? profe. Ahí está. Hola, Brisa. Quería preguntarle como qué ideas consideraba usted o qué textos consideraba usted que sería importante tener como muy en claro para realizar el parcial. Los chicos pusieron el autor Poliéster, Politzer. eh, Polister, perdón, como el materialismo y el idealismo, que a mí también es un texto que me recostó por las dos posturas que tiene, una postura muy opuesta al idealismo y que planteaba también yo a la hora de hacer el choice, como si tendríamos que tener muy en cuenta las posturas de los autores, bueno, esas cosas más quizás que tienen que ver con el parcial a la hora de hacerlo, de realizarlo. Bien, sí, Brisa. Bueno, en primer lugar, vuelvo a repetir porque creo que no estaba, lo dijimos, no habían ingresado todos todavía. Entonces, bueno, el parcial es múltiple opción, tiene 30 preguntas, tienen 1 hora para responderlo. Algunas son verdadero o falso y otras son choice. Y en relación a los temas, los conceptos y los autores, sí, se pregunta por autores, en algunos casos, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta y conozcan cada texto, su título y su autor. O sea, yo en realidad siempre recomiendo que, o sea, más que recomiendo, creo que es una parte de la formación, saber qué texto estoy leyendo, en qué contexto se escribió este texto. Creo que nosotros cuando damos los textos, por ejemplo, Politzer, en la clase anterior, yo les comenté en qué contexto había escrito, el texto, Politzer mismo en el texto lo menciona, en qué contexto fue que él comenzó a dar estas clases en la Universidad Obrera, y para quién. Entonces, bueno, es importante todo eso. El texto de dialéctica, fíjense que en el teórico que le subimos, nosotros le decimos que como ese texto es tomado de unas jornadas que se realizaron en homenaje a Enrique Pichon Rivière, y por lo tanto, lo importante para los allí reunidos en esa jornada era hacer un recorrido de lo que es el concepto de vínculo, de dialéctica, en el pensamiento de la dialéctica, en el pensamiento de Pichon Rivière. Bueno, el texto de grupo y del grupo de grupo, el texto de vida cotidiana, el texto de el psicoanálisis a la psicología social, de Nassif Siagus, de Nassif también hay varias preguntas. No sé a qué, cuando dijiste de Nassif Siagus, si estabas respondiendo a alguien o me estabas haciendo a mí No, la... te agregaba que tengan también presente ideología de Nassif, a qué refiere, con qué lo contrapone, bueno, como concepto Ujú. central del texto. Sí, en todos los textos hay muchos conceptos, pero por ejemplo, bueno, de vida cotidiana es importante qué es la vida cotidiana, los mecanismos que operan dentro de la vida cotidiana, el rol del psicólogo, allí también está el concepto de hombre, el concepto de mundo, el concepto de salud o enfermedad, el concepto de subjetividad que sostiene Pichon Rivière. En el texto...
Sí, Lucila, se van entrelazando todos los conceptos y van a ver que en el texto, bueno, en el de vida cotidiana, el de psicólogos sociales para qué, Ana Quiroga vuelve a repetir el tema del rol fundamentalmente del psicólogo, y esto que yo en muchos trabajos prácticos les mencioné, cuando les pedimos, y les vamos a pedir todo el año, ejemplificar el rol del psicólogo y la psicóloga social, y yo les decía a varios grupos en la devolución, ¿no?, la importancia del dónde, cuándo, por qué, para qué y para quiénes trabaja el psicólogo y la psicóloga social. Entonces, es un texto que por ahí es muy cortito y es muy fácil de leer, pero contiene conceptos importantes para el desarrollo de nuestro rol. Pero creo que había una pregunta. Ah, no, Sofi que está respondiendo. Soy yo. Sí, sí, Gracias, sí. profe. No, Brisa, por favor. Después, bueno, sí, el texto de Politzer que Brisa mencionaba, las características del idealismo y el materialismo tienen que estar bien claras. O sea, y ustedes tienen una guía de lectura y un cuadro en el PowerPoint donde los diferencia el idealismo y el materialismo. ¿Mm? También posiblemente haya algún tipo de... estoy leyendo lo de Agus. Sí, tengan en cuenta todos los conceptos que se fueron diciendo y trabajando en las clases de consulta y en los trabajos prácticos que ustedes tuvieron que hacer. En el texto de dialéctica, como les decía, bueno, en el contexto que se escribió y en el marco de las jornadas de reconocimiento a Pichon Rivière, ahí también hay muchos conceptos de dialéctica, de contradicción interna, de automovimiento, de lo que es mundo interno, mundo externo, praxis, vínculos, salud, enfermedad. También allí hay un montón de conceptos importantes que se relacionan, como decía Lucila, con los anteriores textos que fuimos viendo. De Nassif también, esta definición que creo que no, Sofía me parece que mencionaba recién lo de Nassif, de la ideología del proletariado, la ideología de la burguesía. Bueno, Rosa Nassif habla de una posición metafísica y de una posición dialéctica, ¿no?, cuando habla de idealismo y materialismo. Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Del psicoanálisis a la psicología social, bueno, también vuelve a reforzar un montón de conceptos y los vincula con otros conceptos, por ejemplo, con el concepto de vínculo. El grupo también, las dimensiones del grupo son muy importantes, esperen que admitan, las técnicas del yo, el grupo operativo, bueno, la didáctica y la dialéctica del grupo, eso es importante. Y de psicología política, bueno, las características fundamentales de lo que es la psicología política y la psicología social política que va desarrollando Jiménez Domínguez. No sé si, a ver, tienen alguna otra duda. También, bueno, de que, no sé si está en la grabación porque no sé en qué momento puse a grabar, pero le decía a Alicia, creo que me preguntaba, de que el cuestionario es de libre navegación, ustedes pueden ir y venir por las preguntas y... antes del examen va a estar colgado en el aula virtual la escala de notas, el punto de corte y bueno, en el examen, una vez que lo terminan, creo que les envía el porcentaje. El año pasado era así, tenemos que revisarlo con los chicos de ATB, pero les envía el puntaje, que ustedes van a ver si alcanzó el punto de corte o no, y después al ratito le subimos, al ratito o al siguiente día, no sé, ya lo veremos en la reunión de cátedra, le subimos las notas. O sea, había una pregunta. Profe, nosotros somos grupo de H, tampoco tenemos devolución aún. Sofi, ¿son tuyos?
No, ese no es mío, pone Sofi. Ay, no sé quién puede, a ver, si quieren, a ver. Hay que em, preguntar a las chicas, profe. sí, si no me fijo en el Eso drive. iba a decir justo, del mando. A ver, aguárdenme. Si no me fijo en el drive, ¿tienen alguna otra preguntita en particular, específica, en relación a los textos que fuimos viendo, en relación al trabajo práctico, a los trabajos prácticos, los dos que entregaron, o en relación al examen? Ahí me estoy fijando, grupo de H. Les quería preguntar a ese grupo si son de la Comi 2 o de la Comisión 1. No, de H acá lo tiene Gaby. Lo tiene Gaby a ese grupo. No sé si Gaby ha subido los, por lo menos en el Drive no están puestas las notas, pero seguramente lo va a hacer entre esta noche y mañana les va a hacer la devolución. Creo que había puesto algo de eso en el grupo, no sé. eh, a ver si había puesto algo. Sí, no, hoy al mediodía Gaby no las había subido todavía, pero seguramente que las está subiendo en esta noche y mañana. Así que no desesperen, pero sé que estaban bien todos los trabajos prácticos. O sea, le puedo decir esto porque para que ustedes sepan, nosotros tenemos reuniones antes de las correcciones o mientras vamos corrigiendo, vamos teniendo reuniones todo el equipo, así que todas estamos al tanto de todo. Así que sé que los de Gaby no estaban mal, estaban bien, así que para tranquilizarlas y calmarles la ansiedad, no se preocupen, ya les voy a subir las notas. Bueno, no sé si les parece, si tienen alguna. Sí, eso, gracias Milagros por preguntar. Sí, rinden en el horario de trabajos prácticos, por lo cual les vamos a pedir que, no sé si en esta comisión en particular se necesita cambiar de horario, muchos de la comisión 2 por temas de, mm, de trabajo y, bueno, con el carnecito de alumno trabajador y alumna trabajadora, pueden cambiarse, pero necesitamos que, si necesitan ustedes rendir en otro horario de trabajo práctico, nos lo avisen. Ahí la profe Ataide subió un mensajito al aula virtual, en avisos creo que está, para que ustedes le escriban al mail de ella, si alguna se tiene que cambiar por algún inconveniente y rendir en el práctico de las 14 o los de las 14 rendir de las 20, nosotros necesitamos modificar en el sistema para que les permita ingresar, porque solamente van a poder ingresar los que están inscriptos en el trabajo práctico, o sea, en la comisión 2 de trabajos prácticos, al parcial para rendirlo a las 20 horas. Por eso, si alguien necesita cambiarse de comisión para hacer el trabajo, el examen, nos avisan, la profe Ataide puso el mail al cual tienen que escribir para que podamos hacer con los chicos de ATV el cambio en el sistema. Si no, no van a poder rendir. Igual, también hay muchos alumnos, o varios por lo menos, que a principio de año se cambiaron de comisión. Y nosotros en algún momento le pedimos, por favor, que nos avisaran y fuimos tomando nota de los que se cambiaron de comisión justamente por esto, para poder, para que no haya estos problemas a la hora de
de rendir en los respectivos horarios. Pasa, y nos ha pasado el año pasado, de que no siempre han avisado o no estamos al tanto del cambio, entonces cuando van a rendir a las 8, si eran de la comisión de las 2, a las 8 no pueden entrar a rendir el examen. Entonces, bueno, asesórense, fíjense si a las 14, o sea, fundamentalmente los de las 14, que son los primeros, tienen el problema y después le decimos, bueno, rindan en el horario de las 20 y lo sumamos, y bueno, pero bueno, para que no pasen estas cosas, si se han cambiado de comisión y si necesitan cambiarse de horario de parcial, avisen, por favor, así nosotros los tenemos en cuenta para modificar en la plataforma el ingreso, ¿no? Por los permisos. ¿Algo más? Profe, perdón, Sí. ya que está hablando del tema, yo al principio de año estaba anotada en los prácticos de las 14. Me comuniqué con la profe de trabajos prácticos de ese horario y me dijo que me quedara ahora en este horario y que ella se iba a comunicar con usted para ella hacer el cambio. No sé si, bueno. Sí, Brisa, yo te tengo a vos anotada como que hiciste el cambio. Sí, sí, sí. Ah, bueno. El tema es, yo lo voy a anotar ahora por las dudas de nuevo. Porque muchas veces nos ha pasado que nosotros enviamos la información a la Facu, pero bueno, a veces surgen algunos inconvenientes en esto de los cambios de comisión o de los cambios de horario para rendir el parcial, y bueno, estamos a último momento siempre buscándole solucionar las últimas vueltitas. Pero bueno, también quiero que se queden tranquilos, que, o sea, y no se pongan locos ni locas si no pueden ingresar, que todo tenemos en cuenta, los problemas de conectividad, los problemas que puedan surgir porque no los tomó, no estaban registrados en una comisión, tuvieron que retirar. Ustedes quédense tranquilos, que a todo le encontramos una solución. Así que no van a quedar sin rendir. Quédense tranquilos y tranquilas. Bueno, ¿algo más? Porque si no, bueno, si quieren y si les parece, bueno, desarrollo un poquito de lo que es psicología política y psicología social política. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, no sé si lo han leído el texto. ¿Lo leyeron? Ah, bueno, qué bien. Betty, los enlaces de las clases grabadas, en la comisión 2 hay un apartado que dice videos de clases grabadas. Ahí vas a encontrar las clases que tenemos a las 20 horas en la comisión. Y después, en el apartado de teóricos, también hay un apartado que dice clases teóricas, algo así, y van a encontrar las clases que grabamos con la profe y se las subimos. Por ejemplo, la de dialéctica está subida ahí. Bueno, y de psicología política, no sé, a lo mejor se la subimos ahí, o ahora que lo desarrollo, directamente ya queda grabada en esta clase, que va a ir al apartado de video de clases grabadas de la comisión 2. Bueno, vamos a desarrollar un poquito el texto de Jiménez Domínguez, que habla de si existe una psicología política latinoamericana, que está en un libro que se llama Acción y Discurso, que la coordinadora y la compiladora es Maritza Montero. Acción y Discurso, problemas de psicología política en Latinoamérica, se llama el texto, lo escribió en el año 1986, y nosotros de este libro tomamos
texto de Jiménez Domínguez sobre existe una psicología política en Latinoamérica. Entonces, él en ese texto, el autor nos dice que la psicología política presenta las ambigüedades que caracterizan a cualquier campo de estudio de la psicología, y dice que de acuerdo al enfoque psicológico y los contextos sociohistóricos, van a ir variando las definiciones, los temas, las explicaciones en psicología política, ¿no? Y que tenemos, así como tenemos una psicología, digamos, una psicología histórica, tenemos una psicología social asocial, también tenemos una psicología política apolítica. Entonces, él va a desarrollar, ¿no?, qué es la psicología política. Después, cerca de la mitad del texto, para que ustedes se ubiquen en el texto, va a dar una definición de política y va a desarrollar lo que es la psicología social política. Vamos a ir por orden para no ir y venir en el texto. Entonces, cuando él define, o cuando hace referencia a qué es la psicología política, hace referencia y menciona a varios autores y libros y trabajos sobre psicología política, y da algunas definiciones tomando a algunos autores, ¿no? Habla de Gunn y considera a Lasswell como el fundador de la psicología política. Lasswell, en el año 1934, dice que el análisis político es el estudio de los cambios en la forma y composición de los patrones valorativos de la sociedad. Y en el año 1938 dice que el estudio de la política es el estudio de la influencia y de los que influyen, digamos, ¿no? Después este mismo autor, en el año 1950, dice que el objeto de estudio de la ciencia política es el comportamiento de las personas con variadas perspectivas de acción y organización, y organizadas en grupos de complejidad variable, ¿no? Después también Jiménez Domínguez nombra a Battle, y él también da una definición de lo que es la política, y dice que es el estudio del comportamiento político, la psicología política es el estudio del comportamiento político, y que no es distinto del estudio de la política. Entonces va a hacer hincapié, digamos, en el carácter y la conducta de los interesados en política, es decir, de los que hacen política. Esta definición en realidad nos habla del carácter objetivista e individualista de este enfoque de lo que es la psicología política, ¿no? Y que justamente Billing, hay un autor que nombra a Jiménez Domínguez, dice que en su crítica a la psicología política, Billing va a decir que esta característica de ser tan objetivista e individualista, Billing la va a llamar atomismo procedimental. Entonces, una de las características de la psicología política, y ustedes lo van a poder ver ahí en el PowerPoint que le hemos subido, porque creo que está el cuadro de diferenciación entre la psicología política y la psicología social política, es que la psicología política se caracteriza por un atomismo procedimental. ¿Y qué es este atomismo procedimental? Lo que significa es que lo que se busca es descomponer fenómenos complejos en elementos singulares para aislar variables individuales. Entonces, esta psicología política, apolítica, como la llama Jiménez Domínguez, se enfoca en el estudio de actitudes, de creencias, y actúa como una barrera para la ideología. Cuando decimos que actúa como una barrera para la ideología, ya lo vamos a ver cuando hablemos de la psicología social crítica o de la psicología social política, ¿no? ¿Por qué la psicología política es una barrera para el estudio de la ideología? Centrarse en el comportamiento individual, como lo hace esta psicología política, supone explicar, como les decía, fenómenos sociales complejos en términos de motivaciones, de cuestiones individuales, y no en términos de lo que son las deficiencias del sistema social que caracteriza estos métodos, estos temas y estas explicaciones que abordan la psicología política.
Y además que este enfoque, y otra de las características de la psicología política, que este enfoque supone un análisis, o sea, supone un énfasis, o pone énfasis o hace hincapié esta psicología política en lo empírico y en lo experimental, y hace una desvalorización de lo teórico y lo interpretativo. Y bueno, ahí Jiménez Domínguez va a decir que hasta los años 70 de lo que podemos hablar es de psicología y de política, más que de psicología política, ¿no? Que es en estos años donde podemos empezar a hablar de una psicología política en una forma más definida. Y bueno, ahí en el texto van a leer ustedes que el autor marca algunos hitos, como la fundación de la Sociedad Internacional de Psicología, algunas revistas de psicología política que comienzan a surgir a partir de los años 70, ¿no? Dice que, este autor dice que esta psicología política tiene una gran producción y una gran difusión, y ha universalizado la noción misma de psicología política. Y que esta psicología política, que es de origen anglosajón, creo que ya se los mencioné, no parte de una definición propia de lo político. Tampoco es una psicología específica, y esto es importante porque forma parte de lo que son las características de la psicología política. Esto de que no parte de una definición propia de lo político, tampoco es una psicología específica, sino más bien, dice él, que es una extrapolación de teorías, métodos y temas psicológicos dominantes con una orientación empírica, conductual, cuantitativa y en menor medida psicoanalítica. Entonces, lo empírico, lo conductual, lo cuantitativo, todo forma parte de estas características de la psicología política. Y se moldea, por supuesto, en la ciencia política oficial. Y los temas que va a tratar esta psicología política giran alrededor de lo que es personalidad, comportamiento psicológico, conducta política, liderazgo político, socialización política, conductas individuales, ¿no?, en relación a la política, creencias, y la interacción de los procesos políticos y psicológicos, por supuesto, ¿no? Y acá es donde dice Jiménez Domínguez que si nos trasladamos al campo más amplio de la ciencia política, vamos a ver a la psicología política como una disciplina en busca de su identidad. Es como que la psicología política todavía no tiene una cierta identidad, es decir, que el problema de la psicología y la psicología política es parte en general de lo que le ocurre a las ciencias sociales, digamos, siempre estamos como definiendo nuestro objeto de estudio, porque por eso será que nos dicen las ciencias blandas y no las ciencias duras, ¿no? Pero bueno. Bueno, después Jiménez Domínguez va a hablar de una definición de política y va a dar una definición del término política. Y acá es donde él va a distinguir la política en un sentido general y la política en un sentido estricto. Entonces dice que la política es el arte de gobernar o la ciencia del gobierno del Estado y de las relaciones entre los estados. Es decir, que la política se refiere a los que hacen política o a los que participan en política. Pero también, o sea, eso sería la política en sentido estricto. Pero también hay otras formas de entender la política o el término política que, él habla en un sentido más general y que se refiere al proceso de toma de decisiones sociales que afectan todos los órdenes de la sociedad. Y aquí es donde va a incluir a él también, no solamente los que hacen política, sino los grupos, las organizaciones, las instituciones, etc. Él dice que la palabra política viene del griego politiké, que derivado de polis significa pueblo, ¿no?
entonces vemos que no solamente la política se refiere al gobierno, sino a todo lo que tiene que ver con el Estado e incluye lo civil, lo público y lo ciudadano también. Es decir, que el término política determina y está determinado por la existencia del pueblo, o sea, cómo ser político. Sin pueblo no hay política. ¿Me explico? O sea, política viene de polis, que significa pueblo, y tiene que ver con el hacer del pueblo. Fundamentalmente, lo remarco, el aspecto general de la política que tiene que ver con el proceso, con la participación de los ciudadanos, de las organizaciones, de las instituciones y de los grupos en el proceso de toma de decisiones en relación a los aspectos que hacen a la vida en la sociedad. Y después ya lo vamos a ver en las otras unidades, ¿no? Cómo es esto de la participación política y el hacer política. Por eso recuerden cómo van a integrar después este texto de política en las demás unidades y relacionarlo con los demás textos. Entonces, aquí tenemos esta definición general de lo que es la política, y después la que dije antes, que es la política en sentido estricto. Pero más allá de esto, tanto en el sentido estricto como en el sentido general, hay un elemento común en toda definición de lo político, y tiene que ver con las diversas formas de relaciones de poder existentes dentro y entre las sociedades. O sea, más allá de la política en sentido estricto o en sentido general, siempre existen en las sociedades relaciones de poder. Estos aspectos generales de la política que les acabo de mencionar no son priorizados por la ciencia política en sentido estricto. O sea, por la psicología política, que cuando ustedes la diferencia entre psicología política y psicología social política, van a ver que la psicología política toma al término política en sentido estricto y la psicología social política toma al término política en un sentido general, ¿no? En esta diferenciación que les estoy haciendo. Entonces, estos aspectos generales no son tomados en cuenta por la ciencia política en sentido estricto, que se refiere al estudio del gobierno, como decía antes, o al arte de gobernar, y que supone un sesgo ideológico, porque lleva a una despolitización de las masas. O sea, esta concepción de política en sentido estricto, como el arte de gobernar, el arte, lo que se refiere a aquellos que hacen política, lleva a la despolitización de las masas, lleva a la despolitización del pueblo. Y es justamente la psicología en sentido, la psicología política, social política, que toma el sentido general de la política, lo que va a hacer es extender la política como el hacer del pueblo. ¿No? Me explico, quiero que quede bien claro esto de la politización y la despolitización. Como que la psicología política despolitiza y la psicología social política politiza. O sea, abre los espacios para la participación de los conjuntos sociales en los asuntos que tienen que ver con la vida en las sociedades, con la vida cotidiana, con el presupuesto. Pongo un ejemplo, con el presupuesto participativo en el centro vecinal y que los vecinos tengan que decidir a ver en qué van a priorizar ese presupuesto, si en limpiar la plaza o en poner luminarias en el barrio. Sí, María Ángeles, levantaste la mano, decime. Sí, es como que me ayuda a pensar, si me confirma que es así, el pensar entre la psicología social política y la psicología política como si fueran dos paradigmas, así como lo fue la psicología social de la psicología social crítica. O sea, la psicología social política viene a criticar y a poner justamente en evidencia, a interpelar y a criticar lo naturalizado en la psicología política, ¿no? Así okay. Es. Por eso también toma Agun y con el cambio de paradigma. O sea que también hubo un momento crítico que por eso tiene que ver con el contexto de los 70, en donde también había un auge de la psicología social crítica, ¿no? No está desconectado de... Así es. Así es. Necesito como confirmarlo en este pensamiento que se me fue uniendo para poder cerrarme ideas. Y pienso en esto que plantea de la despolitización, que claramente la psicología política, como la plantea el texto,
invita a pensar en una hegemonía, ¿no? En una cuestión instaurada que tiene sus propios intereses. Por lo tanto, la psicología social política va a interpelar y a empoderar a la población no sé si decirlo de ideología, ¿estaría mal pensarlo así? ¿No? O sea, viene a implementar el chip ideología, digamos. Viene a implementar digamos, la desnaturalización, o sea, viene a desnaturalizar, viene a criticar, viene a hacer lo que nosotros, digamos, como psicólogos sociales, dicen en un momento, ¿no? Desencubrir cuánto de ideológico hay en el comportamiento humano, digamos, ¿no? Eso, sí. Gracias. No, de nada. Y tiene que ver con esta psicología social crítica. O sea, es esta psicología social crítica, que ustedes creo que ya lo han visto en otras materias, ¿no? Creo que en social lo ven a esto de la psicología social política, la psicología social crítica, o sea, ya lo han visto, ¿no? Una cosita. Que podemos pensar entonces que la psicología política no siempre es psicología social, y sin embargo siempre la psicología social fue política. Tal cual. Sí, la psicología política no siempre es social, es más, el autor lo dice, hay una psicología política apolítica, hay una psicología social asocial, y hay una psicología política ahistórica también, y tiene que ver con esta psicología política que se moldea en la ciencia política oficial, que es de corte, o sea, que está más... que tiene como sustento, digamos, lo que subyace, lo vamos a decir claramente, lo que subyace en la psicología política y lo que la sustenta, tiene que ver con una base filosófica idealista. Y lo que sustenta la psicología social política es una base filosófica materialista. Entonces, vemos que a partir de la comprensión, de una determinada comprensión del término político o política, se derivan diferentes temas, métodos, explicaciones. El autor, Jiménez Domínguez, considera que referir lo político en el sentido estricto, como les decía, tiende a la desideologización de los políticos. Y el efecto, como les decía, es la despolitización del ciudadano, y que la recuperación del sentido general de la política supone reubicar al pueblo, al ciudadano, a los seres humanos, ¿no? Siendo parte de las decisiones, de la toma de decisiones, siendo parte del accionar de la política. Y en esto es importante hacer la diferenciación entre política partidaria y política, en sentido general, o sea, porque bueno, sí podemos decir que la política partidaria y hacen política, pero también el resto, nosotros tenemos política hasta para hacer la comida, yo creo, o sea, entonces hacemos política, y cuando participamos en la junta vecinal, cuando nos juntamos con los vecinos, cuando participamos de instituciones, de fundaciones, hacemos política. Y esa es la política, o sea, la política en el sentido general, que nos involucra a todas y todos, ¿no? En una democracia, ¿no? Porque la democracia es eso, es la participación del pueblo a través de sus representantes, ¿no? Entonces, bueno, entonces él habla digamos, de la importancia de este aspecto, de esta definición de política en sentido general, ¿no? Como una actividad necesaria dirigida a la participación personal, individual y grupal en la discusión política y en los procesos de toma de decisiones sobre el rumbo de la sociedad en todos los niveles de la vida cotidiana, en todos, absolutamente todos, de hacer la comida desde las luminarias del barrio, desde las políticas de seguridad hasta lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Por eso bueno, no lo vamos a ver en profundidad, pero hay millones de instrumentos para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
que los estados y que los gobiernos no abran los canales de participación es otra cosa, pero existen esas herramientas de participación social y política. Y bueno, después empieza a desarrollar más el autor lo que es la psicología social política. Dice que en América Latina encontramos trabajos de política a partir del año 1961, 1964, y va a nombrar varios autores como José Miguel Salazar, que trabaja el tema del nacionalismo y latinoamericanismo, y también a Maritza Montero. Bueno, que por la misma historia y los contextos, ¿no? Maritza Montero ha estudiado muchos temas relacionados con también nacionalismo, trauma político, tortura, represión política. También Martín Baró ha desarrollado muchos estudios, ¿no? en Latinoamérica en relación a la represión política en El Salvador. Bueno, esto tiene que ver con investigaciones y estudios que fueron realizando estos autores, como veíamos con Racedo, ¿no? La realidad te dice, la realidad te demanda ser investigada, el contexto histórico, social y político demanda que este tema sea estudiado y este no. Bueno, lo vemos aquí, por ejemplo, con Martín Baró y con Maritza Montero, ¿no? Cuando hablan, con esta psicología social política latinoamericana, ¿no? ¿Cuáles son los temas que va a estudiar? ¿No? Cuando hablaba recién de psicología política, decía que era una extrapolación de temas y de investigaciones que tiene que ver con otros contextos muchas veces, ¿no? Que es de origen anglosajón y que se moldea en la ciencia política oficial. O sea que no sé si estudia tanto esta psicología política, estos temas que como que surgen, como que nacen de la tierra latinoamericana y de nuestras realidades latinoamericanas, como sí lo hace la psicología social política. Por lo tanto, también ahí Jiménez Domínguez va a nombrar y va a remarcar algunos estudios en esos años sobre la psicología social política, la psicología política, mejor dicho, en Latinoamérica. Y habla también de, fíjense bien, habla sobre la teoría de la dependencia, la alienación, la conciencia social. Es importante que ustedes lean esto, porque muchas veces se les pregunta cuáles son los temas que aborda la psicología política y cuáles son los temas que aborda la psicología social política. Entonces, por ahí, lo que decíamos antes, la psicología política aborda temas más de creencias, actitudes, comportamiento electoral, y la psicología social política va a abordar más temas de nacionalismo, latinoamericanismo, discriminación, espera que te leo, María Ángeles. También de lo interior y exterior de lo político que me lleva al concepto de lo personal es político. Sí, ¿en referido a qué lo decís, María Ángeles? ¿A algo que yo venía hablando? No, en el texto el autor en un momento hace referencia a lo político y también haciendo referencia a que psicología política apuntaba a algo del orden de lo exterior, del sujeto, ¿no? Como no, la política está dentro de la casa, esto, lavando los platos o cocinando, ya hacemos política, ¿no? Y a mí cuando lo leí en el texto me resonó y dije, quería saber, no recuerdo qué fecha es el escrito, pero me llevó a esto. Bueno, mirá, de ahí lo han sacado entonces, porque lo personal es político, viene como lema, ¿no? De reivindicación de qué pasa dentro de la casa, también es violencia pública, salud, ¿no? Salud mental y todo lo que lleva de lo personal es político. Me parece que también lo plantea ahí en el texto el autor. Sí, muy buena reflexión y la articulación que pudiste hacer con una cuestión muy actual, como es que está muy
muy nombrado y muy visibilizado, pero no sé si visibilizado, pero por lo menos se intenta y está en ese intento de visibilizar que lo personal es político. Así que gracias, María Ángeles. Y les estaba hablando sobre los temas que aborda la psicología política y los temas que aborda la psicología social política, porque muchas veces es un tema de preguntas en el CHOI, creo, ¿no? Entonces, para que, bueno, tengan en claro los temas que estudia, ¿no? Decía de la psicología política, actitudes, creencias, comportamiento electoral, y bueno, la psicología social política tiene que ver más con los temas de nacionalismo, de latinoamericanismo, de marginalidad, de movimientos sociales, de autogestión, de organización popular, de experiencias autogestivas, ¿no? Bien latinoamericano. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, la psicología política estaría, por ejemplo, al servicio, supongamos que un partido quiere saber cómo convencer al electorado, ¿no? La psicología política estaría al servicio de eso, por ejemplo. Podría ser una aplicación. Sí, podríamos pensarlo, sí, porque hay muchos estudios de política en cuanto al comportamiento electoral, en lo político electoral, en lo político Claro. partidario. Me pregunto porque Podemos siempre decir. nos preguntamos esto, o sea, como psicólogos, por ejemplo, al servicio de quién estamos. Y me preguntaba qué haría un psicólogo político, por ejemplo, en qué trabajaría. Ujú. Sí, quizá en una consultora haciendo encuestas sobre actitudes Claro, y comportamiento electoral. claro. Que está bien, pero es importante, o sea, está perfecto. Posicionarse. Sí, O sí, sea, es como decimos Eh, siempre, ¿desde qué profe, lugar nos paramos para hacer esta lectura de la claro. realidad? Tenerlo en claro. Sí, Verónica, profe, sí, sí. una persona que trabaja en el Estado, en políticas públicas para organización de las necesidades de la comunidad o algún tema de eso, pues depende del paradigma en que se pare, puede trabajar desde una política, desde una psicología social política o... Sí, podemos trabajar desde una psicología política o de una psicología social política. Si nosotros, o sea, yo creo que la política pública, porque es pública, es para el pueblo, debe involucrar al pueblo. Y necesariamente cuando involucra al pueblo, estamos hablando de una psicología social política o de una psicología social comunitaria. Ahí Jiménez Domínguez va a hablar un poquito de lo que es la psicología comunitaria, se lo menciono, relacionada con esta psicología social política, Como ¿no? Marisa Montero trabaja mucho eso también, cuando habla de diagnósticos comunitarios y las investigaciones que ella hace. Tal cual, porque Maritza Montero trabaja desde la psicología comunitaria, ¿no? Entonces, creo que cuando vos me preguntás, Vero, en esto sí, vos me lo preguntaste en función de alguien que trabaja en la administración pública. Y también puede hacer psicología política y bueno, dedicarse a investigar y trabajar creencias y actitudes, que no está mal, pero a mí me parece que desde mi posición de trabajo como psicóloga social y dentro también de la política pública, porque trabajo en la administración pública, o sea, el abordaje es desde una psicología social política con una participación de los grupos, de los sujetos, de los seres humanos, de las comunidades, como decimos, con el rol del psicólogo social, ¿no? Promover el protagonismo de los seres humanos para que puedan acceder a sus necesidades, problemáticas, derechos humanos violados, como lo queremos llamar, totalmente, y darse la posibilidad de resolver esas problemáticas con su saber, con sus potencialidades, y nosotros como nuestro rol promoviendo, guiando, siendo un sostén de ese cambio, ¿no? Desde ahí trabajamos desde la psicología social política. Claro, no sé claro, si respondí a tu pregunta, Vero. Sí, eso así lo apuntaba.
pero también tiene que ver con el paradigma que se basa también la política del gobierno que esté, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tiene que ver con, bueno, con qué visión de mundo, de hombre y de política tienen los que nos gobiernan. ¿Mm? Este, y bueno, Jiménez Domínguez, casualmente hablando de estos temas de marginalidad, de experiencias autogestivas, de organización popular, en realidad él va a decir que son muy importantes para una psicología social política derivada de la práctica y que dio en llamarse psicología social comunitaria, ¿no? Esto que mencionábamos recién de Maritza Montero, de la psicología comunitaria, porque justamente, o sea, estos, como decía hace un rato, estos temas de investigación, con los métodos de investigación y de estudio de estos temas, surgen de las realidades latinoamericanas, de la práctica en el terreno y en el contexto de una Latinoamérica sometida, ustedes van a ver ahí en las características de la psicología social política, ¿no? A una dependencia a una dependencia de Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido siempre Latinoamérica. Entonces dice que, ahora pasando a hablar un poquito más específicamente sobre los temas y las características de la psicología social política, Jiménez Domínguez va a decir que surge esta corriente crítica en la psicología latinoamericana, que al llamarse, ¿no?, psicología social política, psicología social comunitaria, ¿no?, en donde lo psicológico se ubica en un contexto sociohistórico, ¿no?, cosa que en la psicología política no existe. Es antirreduccionista y antimecanicista, cosa que en la psicología política hablamos del atomismo procedimental, ¿se acuerdan que se los nombré? La psicología social política va a asumir el cambio como un proceso continuo y cualitativo. La psicología política es más cuantitativo. Acuérdense y relaciónenlo con lo de Nassif y lo de dialéctica, ¿no? El cambio como un proceso cuantitativo y continuo y cualitativo. O sea, el cambio es continuo, es proceso. La materia, dice Politzeres, o Pichon Rivière, o sea, la materia o el pensamiento, digamos, materia sometida a un proceso social e histórico. También esta psicología social política tiene un enfoque global, o sea, este enfoque más en sentido general de la política, un enfoque global, una concepción de la sociedad en la cual la conducta humana y en particular la conducta política no es aislada, sino que está conectada con hechos económicos, sociales, históricos, ¿no? Y bueno, como les decía recién, la influencia de la teoría de la dependencia que tenemos, que tiene y que ha tenido y que viene teniendo desde hace muchísimos años Latinoamérica de Estados Unidos. Una práctica en el estudio y en el análisis político correspondiente a la situación política de los países, o sea, realiza una práctica y un estudio, esta psicología social política, de la situación política de los países. Y lo vemos con Martín Baró, por ejemplo, con la represión en El Salvador, o lo vemos aquí también con, con varios autores que hablan sobre la represión política en Latinoamérica, en El Salvador, en México, en Nicaragua. Hay millones de autores, bueno, que si lo quieren profundizar, ¿no? Pero en el texto hay un libro de Maritza Montero que se llama Psicología Social Comunitaria. Bueno, no recuerdo bien porque no lo tengo a mano, porque he tenido que desarmar mi biblioteca en la mudanza y no la pude volver a armar. Pero bueno, ahí hay muchos artículos, así como este compendio, que es un poquito viejito, de 1986, pero muy
muy actual, digamos, para los tiempos de hoy. Bueno, así Maritza Montero ha ido sacando muchas más compilaciones, y bueno, son libros que abordan temas y experiencias en Latinoamérica súper interesantes, ¿no? De Brasil, de México, de Venezuela, de Bolivia. Profe, una Sí, pregunta. ¿Es sí, el Lucila. de Introducción a la Psicología Comunitaria y Desarrollo, Conceptos y Procesos o el de Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, la tensión entre comunidad y sociedad, de Montero? ¿Cuál de los dos es? Ese segundo. Pero el primero que nombraste también. Ah, Es gracias. los dos son interesantes porque hace las compilaciones, digamos, de varios temas y varias experiencias en Latinoamérica. Los dos, o sea, Maritza Montero es una referente, ¿no?, en psicología comunitaria en Latinoamérica. Bueno, después, bueno, eso, fui nombrando algunas características, ustedes después las profundizan más en el texto, ¿no?, de lo que es la psicología social política. Uno de los temas también que estudia esta psicología política latinoamericana, bueno, tiene que ver con esta corriente crítica que acabamos de caracterizar y de la identidad latinoamericana. Ustedes van a ver ahí en los libros que hablaba y mencionaba Lucila, ¿no?, como esta búsqueda de esta identidad latinoamericana, ¿no?, con esta dependencia que siempre hemos tenido del norte, sumado en nuestro país particularmente, ¿no?, la identidad latinoamericana es como que no está muy reafirmada y muy propio de la historia de nuestros países, ¿no?, de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, los autores, digamos, que se corresponden con esta psicología social política, con esta psicología política latinoamericana, con esta psicología social crítica, se ubican en una psicología social a partir de justamente una crítica de lo político, ¿no?, de lo que definen como político, como lo que se define como política en el sentido estricto, y abordan más la política desde este sentido general. Martín Baró, por ejemplo, define a la psicología social como el estudio de la acción ideológica y el cuestionamiento del orden establecido. ¿Y por qué les traigo a Martín Baró con esta definición de lo político? Porque justamente él plantea que en Latinoamérica existen condiciones objetivas a nivel social que se convierten en un obstáculo para el desarrollo de la democracia. Por ejemplo, las estructuras económicas caracterizadas por la dependencia del FMI, del Club de París, y la desigualdad que tenemos en Latinoamérica, la hegemonía estadounidense, como ya lo venimos mencionando, el rol jugado por las fuerzas militares en muchos países, constituyen un obstáculo, dice Martín Baró, para el ejercicio y el desarrollo de la democracia, ¿no? Pero además, esto los habla él como factores objetivos, como obstáculos objetivos, pero además dice que existen otros de carácter subjetivo e intersubjetivo, ubicados en la cultura y en la conciencia colectiva. Es decir, en el terreno de lo ideológico, que decía María Ángeles, no sé si está bien decirlo, sí, en el terreno de lo ideológico, visto lo ideológico como la cultura común o el sentido común, ¿no?, con el que todos nos manejamos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esos presupuestos o esos supuestos que manejamos en la vida cotidiana y que asumimos como obvios, como naturales y sin cuestionamientos. Esto es lo que va a proponer esta psicología social política, empezar a despolitizar, o sea, la psicología política despolitiza y esta psicología social política tiende a politizar, tiende a desideologizar, a ver cuánto de ideológico hay en los comportamientos humanos, la pobreza, la marginalidad. No es porque Dios lo quiere, ni los ángeles lo mandan, sino que hay todo, unas leyes económicas, sociales, culturales,
una ideología hegemónica que determina que la realidad sea de esta manera, que no se pueda modificar y que la situación que hoy vivimos pareciera que nos hubiera caído del cielo y no tiene una historia, un contexto y una explicación, digamos. Entonces, lo que busca hacer esta psicología social política es hacer esa crítica a la vida cotidiana, a la situación de los países, a las problemáticas que se dan en Latinoamérica, que son muy parecidas en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que él plantea es justamente esto, ¿no? El aporte de esta psicología social política consistiría en examinar lo que ideológico hay en el comportamiento humano, desenmascarar aquellas formas del sentido común, como vimos en vida cotidiana, ¿no?, que justifican un sistema social que deja al descubierto lo enajenante que son estos supuestos cristalizados en la vida cotidiana, estos supuestos con los que nos manejamos en la vida cotidiana y que son base, dice él, de la pasividad y de la sumisión y del fatalismo en el que estamos sumidos nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? La tarea de esta psicología social política, de esta psicología social crítica, sería la de desideologizar, es decir, hacer público lo que es privado, lo que ha sido relegado a la esfera privada por esa psicología política de origen anglosajón, que tiene una definición de política en sentido estricto. Es decir, cuando ustedes se les pregunten en el examen, o sea, si la psicología política, convierte lo privado en público, no. La psicología política convierte lo que es público, lo que es del pueblo, en algo privado. Y la tarea de esta psicología social política es convertir eso que está privado en público, en eso que es de todos, ¿no? En el sentido real de la democracia, no en el sentido formal, porque no solo vamos a ver en sociedad fragmentada, nosotros vivimos en sociedades de democracias formales, no reales, no democracias participativas, digamos, ¿no? Bueno, la psicología social política lo que busca es esto, hacer público lo que es privado, teniendo en cuenta que la psicología política tiende a hacer privado lo que es público, convertir lo que es público en privado. Siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de educación pública y educación privada, ay no, porque la educación es pública, porque la educación es para el pueblo, sea privada o sea pública, sea digamos, de modalidad privada o pública. O sea, la política educativa baja igual para colegios privados que para colegios públicos, o por lo menos debiera ser así. Salud privada o salud pública. La salud es un derecho y es un derecho del pueblo. La salud es para el pueblo. Las políticas públicas en salud son para el pueblo, todo, no para el que pueda o no pueda pagar. Bueno, eso después lo vamos a ir viendo también cuando veamos las unidades para el pueblo lo que es del pueblo. Tenés razón, de la canción de Piero era, ¿no, Lucila? Es así. Bueno, esos son más o menos las características y los puntos más centrales e importantes del texto de Jiménez Domínguez acerca de la psicología política. Bueno, de ahí podemos remarcar, ¿no?, las características, y tengan en cuenta las características de la psicología política y las características de la psicología social política, los temas que estudia uno, los temas que estudia la otra. Una tiende a politizar, la otra a despolitizar, una tiende a hacer público lo que es privado, la otra privado lo que es público, a una la sustenta el idealismo y a la otra el materialismo. Todas cositas importantes que se pueden llegar a preguntar en el parcial. Una es antirreduccionista, la otra es mecanicista, el atomismo procedimental, el enfoque global que tiene de la política, e interdisciplinario, que la psicología social política ubica los hechos en contextos históricos, sociales e interdisciplinaria. En cambio, la psicología política aísla
o sea, elementos individuales y los convierte en variables individuales a fenómenos sociales que son complejos, ¿no? Cositas importantes que después ustedes profundícenlo leyendo nuevamente el texto para tenerlo y profundizarlo más. André, ahí Sí. Lucila tiene la mano levantada. Ah, sí, Lucila. Bueno, pues la levanto hace un ratito, pero en Ay, realidad, discúlpame. no, no hay problema. No, en realidad quería plantear como otro, bueno, en esto que usted estaba hablando, respecto de estos mitos que se sostenían sin cuestionarlos, que estaban completamente naturalizados, se me había ocurrido también quizás esta cuestión de cómo antes se sostenía que para tener hijos vos debías estar casado, esta cuestión sostenida por la institución de la iglesia, como ahora fue como cambiando y estigmatizaban inclusive a las familias monoparentales, y lo digo porque, bueno, vengo de una, y cómo ahora fue cambiando toda esta concepción en donde se amplió la mirada y se permite, bueno, no sé si se permite, pero se ha dado cuenta de que existe una diversidad de familias, por ejemplo. Eso como otro ejemplo para sumar a esto que veníamos hablando. Sí, sí, Lucila, esto se ha logrado no sin luchas sociales, participación política y luchas, ¿no? Es lo que hablamos en relación a la psicología social política y lo que, bueno, ya vamos a ver también en lo que, creo que hicimos una presentación de lo que es la historia de los derechos humanos, ¿no? Y cómo se fueron conquistando y, bueno, la conquista de derechos, el acceso a derechos, tiene que ver con luchas históricas de los grupos sociales por defender y consagrar derechos que consideran va a llevar a una mayor igualdad y equidad en las relaciones sociales, ¿no? Es importante lo que decís porque trae y me da la posibilidad de mencionar esto, ¿no? Nada sea de los derechos que se han conseguido y ha sido sin cuestionamientos al orden instituido y a partir de luchas sociales, de grupos y colectivos sociales que han luchado y cuestionado los órdenes establecidos y luchado por modificarse, ¿no? ¿Alguna preguntita más? ¿Dudas? Que tengan, que les haya quedado. Ah, gracias, María Ángeles. Gracias, Lucila. La verdad que a mí me dan ganas de ir a una marcha. Ah, sí, sí, bueno, ahora se han conquistado. La verdad que los encuentros presenciales se extrañan tanto porque realmente los debates, los intercambios son lo que nos enriquecen y de los cuales aprendemos, yo de ustedes y ustedes de mí, ¿no? Siempre los alumnos me traen alguna experiencia, lugares donde trabajan, prácticas que están llevando adelante, ¿no? Que nos permiten enriquecer los trabajos prácticos con las experiencias de cada uno de ustedes. Y bueno, se extraña la presencialidad y el contacto, pero bueno, tratamos de hacerlo lo que mejor podemos y ponerle todas las ganas para buscarle la forma a que, qué sé yo, digo, el sentido de la universidad y una de las cosas que siempre, no sé, a lo mejor porque de mis padres que fueron en los 70 universitarios me quedó esto de la importancia del debate, de la universidad como el espacio donde realmente uno puede hablar de ideas libremente y bueno, buscar con otros soluciones, estrategias, políticas, y bueno, que se extraña. Yo creo que extraño hasta mis épocas de estudiante universitario, que eran tan lindas. Así que bueno, si no hay más preguntas, más dudas, vamos terminando.
Sí, ahí como les dice Agustina, muchos éxitos en el parcial. Les juro que no extrañaba épocas de parciales. Bueno, por supuesto que si tienen dudas, sí, las chicas, realmente yo, si hay algo que este año me ha traído son, bueno, Flor, que ha estado conmigo hace 2 o 3 años que está, pero Agustina, Sofi, Mica, Gaby, o sea, de verdad que las tengo que reconocer delante de, en la Plaza San Martín, parada a un árbol, las voy a reconocer a las chicas porque nos ayudan tanto. Así que bueno, es un trabajo en equipo. Y bueno, ya saben que cualquier duda, otras consultas que tengan, lo hacen siempre por el aula virtual, por mensaje, en el foro, por donde les sea más fácil, y ahí estamos para responderles. Bueno, Sofi, gracias. Gabu, gracias por estar. No, de Por nada, de cualquier cosa que necesiten algo, se comunican con nosotras. Mucho éxito. nada. Por favor. Abrazo. Saludos a todos y a todas. Gracias, muy linda clase. Gracias, gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau. No, chau, gracias a vos, chau. Chao, profe. Chau, chau.